Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que hace el Vicerrectorado de Política Académica. En primer lugar, lo que procede, aunque con algunos ya nos habíamos visto a lo largo de estos días, es desearos un feliz año nuevo. Este año 2023, como me ha recordado mi querida decana, de la veo por ahí, de la Facultad de Salud, me dice es un año que promete ser intenso. Más que nada, no solo por el trabajo que tenemos debido a las modificaciones normativas que ya existen y que ya conocemos, sino a todas las que están por llegar a lo largo del año 23, que seguramente cambiarán mucho más pues todo lo que tenemos por delante respecto de lo que han cambiado las que ya conocemos. Pero bueno, eso lo haremos paso a paso, una cosa detrás de la otra, con el ambiente de colaboración que yo creo que se ha generado entre todos y yo creo que, como digo, podremos enfrentarnos a esos nuevos retos y saber beneficiarnos de ellos en la medida de hacer avanzar a la Universidad de Zaragoza en particular, que es a la que nos debemos por ese camino de la excelencia universitaria y ser capaces de conseguir lo que siempre tenemos que tener como meta final a la que llegar, y es el trasladar la mejor docencia posible a nuestros estudiantes. Para eso estamos aquí y para eso pues comenzamos el trabajo en este 2023. En el momento en el que alguna de las personas aquí presentes no conozca a las personas que me acompañan en la mesa y quizá ni a mí mismo, me permito presentarlas a pesar de ser muy conocidas ya. A mi derecha está Raquel Ortega, la directora de Secretariado de Estudios de Grado, y a mi izquierda María Zúñiga, directora de Secretariado de Estudios de Posgrado y Doctorado. En el equipo os recuerdo también que está Alejandra Cortés con los temas de innovación y de calidad, que hoy por razones de agenda no nos puede acompañar y quizás se pueda conectar en remoto. Yo soy José Ángel Castellanos, soy el vicerrector de Política Académica y, como dijimos ya hace mucho tiempo en la primera charla que tuvimos aquí, sabed que estamos a disposición de todo el mundo para todo aquello que sea necesario, para ayudar, para impulsar, para respaldar las propuestas y, sobre todo, para clarificar el escenario, digamos, de adaptación a este nuevo Real Decreto 822/2021, que es el motivo por el que os hemos convocado. De alguna manera lo que hemos intentado hacer es una reunión, en este caso lo más amplia posible. Esta primera hace referencia a los estudios de grado, a continuación habrá otra de los estudios de máster. Mañana nos desplazaremos al campus de Huesca para tratar los temas más específicos de ese campus y dentro de unos días al campus de Teruel para también acercarnos a los centros y evitarles, pues de alguna manera, el desplazamiento a Zaragoza como tienen que hacer recurrentemente. Como digo, es una reunión que trata de ser amplia y las personas convocadas pues son tanto los decanos, decanas, directores y directoras, presidentes de comisiones de garantía de calidad, coordinadores y, de alguna manera, en este caso, pues todas las personas que de alguna manera tienen algo que decir ya en este arranque y que van a tener que, bueno, trabajar en el fondo con el conjunto de la comunidad universitaria, porque al final somos todos los que tenemos que estar involucrados en este proceso de adaptación. Agradecer también a la vicegerencia académica, aquí representada pues tanto por Pilar como Rosa, Carmen y Teresa, que nos acompañan hoy, porque de alguna manera son esas personas con las que trabajamos intensamente día a día y que, bueno, representan a nuestra estructura de PAS, sobre todo vinculada con el vicerrectora de Política Académica. Yo me voy a bajar ahí para escuchar también la presentación, porque van a ser las directoras las que hagan la exposición, tanto Raquel como María, y en principio entiendo que 1 hora de duración aproximadamente sería lo que tenemos previsto, y cualquier cosa que pueda surgir, cualquier pregunta, cualquier necesidad, la podéis plantear, por supuesto, ahora, la podéis plantear en los próximos días, porque en el fondo hoy no deja de ser más que ese arranque ya definitivo de todo el trabajo que se ha venido realizando hasta la fecha y que ahora ya sí o sí es cuando nos tenemos que poner manos a la obra para, en el fondo, aprovechar todas esas oportunidades que nos da este nuevo Real Decreto para mejorar, en la medida de lo posible, las titulaciones que estamos ofreciendo en la Universidad de Zaragoza, en todo lo referente a los grados y en todo lo referente a los másteres universitarios.
Así que, sin más, por no demorarme más en la presentación, reiterar el agradecimiento porque nos acompañéis hoy aquí presencialmente. Hay personas que no han podido, lo están haciendo en remoto, también les agradezco su presencia. En cualquier caso, también va a quedar grabada la sesión de hoy para que se pueda consultar con posterioridad. Y, bueno, del conjunto de charlas que vamos a impartir, como he dicho, hoy tenemos 2, mañana una tercera y habrá una cuarta. Sacaremos pues, un documento, de alguna manera, de preguntas frecuentes, o como queramos denominarle, que estará disponible para todo el mundo en la página web, seguramente de la propia Vicegerencia Académica, y a partir de él podremos trabajar. Y como digo, sin más, le paso la palabra a las directoras y yo, si me permite, me bajaré ahí para... Gracias. Hola. Bueno, pues buenos días y vamos a comenzar sin más un poco el camino que hemos llevado para adaptarnos, rediseñar las titulaciones y por supuesto, para reflexionar y, como decía José Ángel, y yo creo que lo hemos repetido, bueno, pues es una gran oportunidad de dinamizar y de modernizar nuestras titulaciones. Tal como lo vemos, a la hora de adaptar las titulaciones podemos tener varios niveles. Es decir, estaríamos en ese nivel 1, en el cual nos moveríamos solo al ámbito de conocimiento. Como sabéis, tenemos que cambiar y escribir todas nuestras titulaciones en el ámbito de conocimiento, de tal forma que, bueno, ese sería el peldaño, no sé si diría 1, el peldaño 0. A partir de ahí damos un pasito más, volcamos la memoria y un poco más. Tened en cuenta que por omisión, y saldrá un poquito más adelante, el inglés ya no aparece, con lo cual eso lo tenemos que quitar de nuestras titulaciones. Y finalmente podemos ser un poquito más creativos o muy creativos y reflexionar, pensar en nuevos estudios con todas las modalidades que en este momento el Real Decreto nos ofrece. En esa diapositiva que tenéis ahí está tachado el ámbito de conocimiento, no porque no se pueda hacer, evidentemente, sino porque nos gustaría que todos fuéramos un poquito más allá. Pero esos 3 pasos están ahí y, bueno, pues cada uno tendrá que reflexionar desde las titulaciones y animamos a que podamos hacer cada uno de esos cambios. ¿De dónde surge toda esta adaptación y estos cambios que vamos a hacer? Bueno, pues como sabéis, el Real Decreto aparece... Nada, tranquilo. El 28 de septiembre del año 21 y a partir de ahí se pone en marcha toda una serie de actuaciones en un entorno también de incertidumbre y, de hecho, las directrices que tenéis en vuestras manos y que publicamos habla de ese marco, ¿no? De esa forma, bueno, pues ese primer paso es generar ese desarrollo normativo interno que, como veréis, no solo afecta a las directrices que tenéis en vuestras manos, sino que paralelamente hay una batería de normativa interna porque va en bucle una cuestión después de otra. En ese desarrollo normativo interno, lógicamente, estamos en esta fase 2, en ese espíritu, bueno, pues que quiero pensar que sí que nos caracteriza al equipo, de transparencia, de escucha y de ir construyendo poco a poco. Por eso decía que ese marco de las directrices, bueno, pues es un marco para empezar a andar que nos permita y que no nos deje estáticos y que a la vez
podamos tener ese feedback para poder irlo construyendo. Obviamente tenemos que tener un cronograma y de hecho está escrito. Al final de las directrices, tanto de grado como de máster, aparece un cronograma de actuaciones en las cuales tenemos que remitir esas documentaciones de cada una de las titulaciones en función de lo que queramos hacer, más o menos, y en un tiempo determinado que, bueno, pues comentaremos también con un poquito de detalle. Como no podía ser de otra manera, va a haber formación, es decir, que este proceso lo estamos construyendo, así que durante la primavera haremos unos talleres juntos de cómo nos enfrentamos a esas nuevas memorias de verificación, a los documentos anexos, que serán el proyecto formativo y la guía docente, que como veréis ahora entraremos un poquito más en detalle. Y finalmente el proceso final, ¿no? Es decir, el producto, el output que nos llevamos, que será la redacción de las memorias y la adaptación. Bueno, pues en este momento nos encontramos aquí en la fase 1 y estamos comunicando este desarrollo normativo interno, pero también queremos que os deis cuenta que esto engloba a más aspectos y mucha documentación. Tenéis, y os pasaremos esta presentación porque está linkada a cada uno de esos informes, bueno, pues información de REACU. REACU es la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria. Recoge ANECA y las agencias de calidad autonómicas, que en nuestro caso es ACPUA. De tal forma que tenemos que jugar también un poquito con estos protocolos que se nos marcan. Pero toda esa documentación, como digo, estará disponible de tal forma que cuando una titulación decida embarcarse en una nueva modalidad, pues por ejemplo híbrida o si queréis desarrollar menciones, ahí tenemos esa guía de alguna forma y bueno, pues el marco en el que nos vamos a estar moviendo. Simplemente para tener ese contexto. Así que en ese desarrollo normativo, simplemente para que veáis que no solo son las directrices, que vamos conjugando a la vez que tenemos esas directrices, obviamente tenemos nuevas memorias y hay un procedimiento para esas memorias, que estamos en ello, Pilar lo sabe bien. Desarrollo de los modelos, de los distintos modelos que nos van a acompañar, las memorias de verificación, el proyecto formativo y la guía docente. Ahora vamos a tener estos tres documentos, que los comentaremos ahora un poquito más despacio, pero para que veáis la foto completa. Evidentemente, todo el tema relativo a competencias transversales y, aunque entraremos de nuevo, sí que hemos querido ponerlo en principio aquí me saltó el punto 4 de acceso, admisión y matrícula máster porque a vosotros no os ocupa. Hemos querido introducirlo aquí, es competencias transversales, porque van dentro de las directrices generales y, bueno, pues va a ser una apuesta transversal a todas las titulaciones de grado de la Universidad de Zaragoza. Ahora lo veremos. Afecta también, lógicamente, al reconocimiento de créditos, que también estamos en ello, es decir, qué va a pasar cuando modifiquemos esos nuevos grados y cómo afecta ese reconocimiento de créditos y todas las bueno, pues nuevas cuestiones que aparezcan. El trabajo fin de grado, el trabajo fin de estudios y las prácticas externas, definición de horas de docencia, títulos conjuntos, formación básica y otros. Es decir, esta sería la foto. Y a partir de aquí, bueno, pues vamos a ir desgranando lo que hoy nos ocupa y las distintas opciones que tenemos dentro de esas directrices para comenzar a reflexionar, bueno, pues un mapa de titulaciones también algo más difícil. Como decía, queríamos al principio poner esa imagen de competencias transversales que va a afectar a todos los grados,
Cuando entremos en lo que son el diseño y estructura de las titulaciones, explicaremos un poquito cómo lo vamos a articular o cómo estamos empezando a pensar articularlo, pero como está un poco más atrás, sí que queríamos que lo tuviéramos en mente. Lo hemos ido comunicando a lo largo de este año y este proyecto que surge desde el vicerrectorado aparece por el artículo 4 del Real Decreto 822, en el cual pone de manifiesto como todas las titulaciones tienen que llevar transversalmente todos esos aspectos relativos a sostenibilidad, a ODS, a género, a igualdad, etcétera. A partir de aquí, bueno, pues dimos un pasito más adelante y con grupos en los que están representados todas las áreas de la universidad, tanto interno, incluso fuimos de forma externa a lo que la sociedad en términos de empleabilidad y términos sociales está demandando. Y bueno, de una lista pues, relativamente larga, conseguimos acotar esas 5 más 1 que le hemos llamado, una porque es la del Real Decreto, democracia y sostenibilidad, y a partir de ahí trabajo en equipo, pensamiento crítico, inteligencia emocional, innovación y creatividad y autoaprendizaje permanente. Así que, bueno, la apuesta es que esas competencias transversales estén inmersas en todos los grados, no va a ser una formación aparte, lo introduciremos después, es decir, no va a haber una formación al alumnado de matemáticas y de trabajo en equipo, sino que estará totalmente unido y será evaluable, de tal forma que de alguna forma conforme el ADN, ¿no?, de los egresados en nuestra universidad. Así que, bueno, pues con esos ingredientes que hemos ido viendo, estamos en este punto, es decir, en la comunicación a todos vosotros y que, como decíamos desde el principio, esperamos que sirva de feedback en este proceso que empezamos ahora y que llevamos reflexionando durante el último año. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momentos? ¿Cómo surge? Bueno, pues como decía previamente, en esas directrices tenéis unos momentos o unos hitos. Esos hitos están divididos entre este próximo junio del 23 y junio del 24. ¿De acuerdo? Junio del 23, septiembre del 23, diciembre, marzo y ese junio del 24, que nos servirán un poco de deadline, ¿no?, para remitir bueno, en este caso a nuestro equipo, bueno, pues aquellas modificaciones, cambios, ideas, propuestas que vayáis haciendo en cada una de esas titulaciones. ¿Qué va a pasar hasta junio? En este momento estamos aquí, hoy es 12 de enero. Nacho, que luego lo vamos a mandar. Como el cole. No pasa nada, perdona. Pues tranquilízate. En enero tenemos la información hoy estamos aquí. Mañana, como decía José Ángel, en Huesca. Y bueno, vamos a ir con esa comunicación por todos los por todos los participantes y todos los grupos de la comunidad universitaria, estudiantes incluidos. El próximo mes de febrero solicitaremos cuál es vuestra planificación. ¿De acuerdo? No va a pasar nada en el sentido de que bueno, pues aquellos que penséis solo en adscribir a ámbitos de conocimiento, pues que nos gustaría que nos lo dijerais lo antes posible, más que nada porque tenemos que repartir todas esas fechas en toda la documentación que nosotros vayamos recibiendo y ni nosotros ni las compañeras de vicegerencia ni de Oficiplan vamos a poder gestionarlo si todo llega en junio del 24.
Así que sí que os pedimos que, bueno, pues hagáis ese proceso, no decir qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a ir. Como decía, en primavera tendremos esos talleres formativos y a partir de ahí, junio será el primerito donde recibiremos la primera documentación. Evidentemente tiene vuelta atrás. Si alguien, alguna titulación decide que en junio solo es ámbito del conocimiento, pero luego se hace una reflexión posterior, evidentemente podemos acudir a esas fechas posteriores y bueno, estaremos encantados de ayudaros en ese proceso. En esta fase de formación, lo que mostraremos en unos talleres que esperamos que sean lo más prácticos posibles es la redacción de esas memorias de verificación. También ya os adelanto que van a ser mucho más sencillas. De hecho, Teresa, ¿no? Tú el otro día decías que comparada con las memorias anteriores y Carmen, ¿no? Pues relativamente era un cambio importante. La formación en competencias transversales, es decir, cuando la introduzcamos un poquito más adelante también lo contaremos, pero esa formación en competencias transversales habilitaremos asignaturas que hemos denominado punto control, luego lo veréis, y ni es obligatorio que sean todas las asignaturas, nos lo vamos a hacer fácil porque segura que en todas las titulaciones hay asignaturas que ya lo están haciendo de una forma innata, con lo cual, bueno, pues vamos ahí a tener ese apoyo para articularlo y para ello nos estamos apoyando tanto con CICICE como con Universa y, bueno, pues con otros proveedores que nos puedan apoyar en este diseño y que tengan esa cierta experiencia. ¿Y cómo las incorporamos en las asignaturas? Por ejemplo, menciones, si alguna titulación decide incluirlas y también es especial el caso de la mención dual, que ahora desgranaremos un poquito más en profundidad. Así que, bueno, pues en ese punto, en junio, como decíamos, pues veremos si tenemos con ese feedback, bueno, pues reformular alguno de nuestros puntos que tenéis en estos momentos en esas directrices. Vamos a ello, es decir, ¿qué es lo que aparece en esas directrices que vosotros tenéis en vuestras manos? Bueno, está estructurado en 7 capítulos. Que van desde los objetivos y los ámbitos de conocimiento para pasar después a cómo hago mi título, es decir, cómo lo organizo, cómo lo estructuro, cómo lo voy a diseñar. Soy creativo, introduzco un dinamismo distinto. ¿Qué competencias? Bueno, las competencias transversales son las que tenemos, es decir, cómo las voy a introducir en mi titulación y cómo voy a elegir esas asignaturas punto control. ¿Qué estructuras curriculares? Porque permite estructuras curriculares, bueno, pues algunas distintas y añade a las que tenemos, así como aspectos relacionados con innovación docente, que pueden afectar a toda o a parte de la titulación. Y por último, bueno, pues el capítulo de la extinción de los títulos de grado, que en su caso, bueno, pues no es factible, pero que pueda ocurrir y que tiene que estar contemplado. Vamos a esos objetivos y ámbitos de conocimiento. Bueno, al final, el objetivo de las titulaciones de grado es garantizar esa formación básica a todos nuestros estudiantes. Y aquí lo vamos a repetir, yo creo que mucho, es decir, ha sido pues nuestro énfasis en que esa formación debe pivotar alrededor de ese perfil de egresado. Así que en esos objetivos debe estar ya, bueno, pues en la mente a la hora de
de pensar hacia dónde vamos a ir. Con esa adaptación al Real Decreto, bueno, pues no solo es una parte administrativa, es decir, que confiere toda la parte de rigor académico que tenemos que garantizar. Nos tenemos que enfrentar a una realidad económica y social muy distinta. Es decir, tenemos que pensar en titulaciones en un margen temporal de medio largo plazo en un ambiente absolutamente de incertidumbre. Esa es la idea de pensar en ese perfil de egreso, más desde la demanda que desde la oferta. La interdisciplinariedad. Queremos introducir la interdisciplinariedad en la forma que articulemos, que también ahí estamos, bueno, pues viendo posibles vías para poder enriquecer cada una de esas titulaciones. Como hemos dicho, esa incorporación de esas competencias que también va ligada con ese aspecto de empleabilidad y social. Y, bueno, al final, propuestas que sean dinámicas, que sean flexibles, que recojan los aspectos internacionales, no solo introduciendo, bueno, pues en algunos casos un idioma alternativo. Como sabéis, estamos inmersos en la Alianza UNITA, la Alianza Europea UNITA, con lo cual también estamos trabajando desde distintos ámbitos para incluir ese aspecto en la medida de la posible en las titulaciones. Y, evidentemente, el primer pasito que decíamos, que era esos ámbitos de conocimiento que se traducen en 17 ámbitos de conocimiento, en los cuales, bueno, pues están adscritos cada uno de nuestras titulaciones. Bueno, todos sabemos lo que es un plan de estudios en grado. Quizá resaltar que ese plan de estudios va a tener, bueno, pues distintos apartados y, como decía, pivotará sobre el perfil de egreso y los resultados de aprendizaje. Esta palabra también la vamos a oír mucho. Vamos a cambiar el chip de competencias a resultados de aprendizaje, dentro de los cuales aparecerán tres patas: conocimientos, habilidades y competencias. ¿De acuerdo? Y esos resultados de aprendizaje afectarán a todo el título y a las unidades más pequeñitas de las materias, de las asignaturas. Así que, como sabéis, esos estudios de grado, y como indica el Real Decreto, puede ser en módulos, materias y asignaturas. Hemos resaltado la palabra materias porque nuestra apuesta es que esas memorias vayan a materias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de flexibilizar, de tal forma que cuando tengamos que cambiar alguna asignatura, no tengamos que cambiar toda la memoria de verificación y sea mucho más dinámica, precisamente ligado con ese objetivo de dinamismo y de adaptación continua a la realidad económica y social. Estarán incluidas los trabajos fin de estudios, las prácticas externas y, obviamente, todo enmarcado dentro de un sistema de evaluación y con la garantía del sistema de calidad. Así que, como decía, ese perfil de egreso que vamos a determinar, es decir, que vamos a pensar cuando estemos pensando en nuestra titulación, irá apoyado por esos resultados de aprendizaje en conocimientos, habilidades y competencias. Ahí estarán esas competencias transversales, esas 5+1 que, bueno, pues comentábamos previamente. Eso no quiere decir que no se puedan poner alguna competencia específica de esa titulación o que apoye, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, específica, tiene que ser transversal, ¿de acuerdo? Pero en principio son conocimientos, habilidades y esas competencias.
con las metodologías y actividades que decidamos y, obviamente, con los sistemas de evaluación que diseñemos para esa titulación. ¿Qué documentos tenemos dentro? Bueno, pues tenemos 3 documentos, que son los que van a guiar la titulación. La memoria de verificación, el proyecto formativo y las guías docentes. La memoria de verificación tiene, todos esos apartados que tenéis ahí, es decir, la justificación, la descripción del título, los resultados del proceso de formación de aprendizaje, la movilidad, los recursos materiales, inmateriales y el calendario, los recursos para el aprendizaje y, evidentemente, garantizado bajo el sistema de calidad. Esa memoria, bueno, pues como decíamos al principio, es algo distinta, es más corta, son 10.000 palabras en total. En estas nuevas memorias no aparece la evaluación ni metodologías por asignaturas y la idea, bueno, y nuestra apuesta es que sea por materias, fundamentalmente, ¿de acuerdo? De tal forma que cada materia, las materias, como sabéis, se agrupan por disciplinas, con lo cual cada materia recogerá una serie de asignaturas. Ahí la pregunta que surge es, bueno, si lo hago por materias, ¿dónde están las asignaturas y dónde están los resultados de aprendizaje específicos de cada una de ellas? Bueno, los resultados de la titulación estarán en la memoria de verificación, pero también en el proyecto formativo. Es decir, el proyecto formativo va a ser ese documento en el cual estén especificadas cada una de las asignaturas, como veis ahí, módulo A, con la materia 1, 2, 3 y una serie de asignaturas, de tal forma que vamos a tener los resultados de aprendizaje que me vendrán de la memoria de verificación, los generales, para tener ese marco completo, y luego tendremos, como siempre, los resultados de aprendizaje específicos de cada una de esas asignaturas. Este proyecto formativo está disociado de la memoria de verificación precisamente por la razón que comentábamos antes. Si yo quiero cambiar una asignatura en la materia 1 porque ha avanzado, y bueno, quiero decir que vamos modificando en función de esa demanda de carácter social, no tengo que volver a verificar toda la memoria de mi titulación. Y por último, formando parte de esos documentos será la guía docente, y aquí tendremos esos resultados de cada una de las asignaturas, que de nuevo es un documento que es más corto que el que teníamos hasta ahora, donde aparecen pues puntos concretos de información básica de la asignatura, los resultados de aprendizaje de esa asignatura en concreto, programa, actividades académicas, la evaluación y la bibliografía y todas aquellas fuentes que alimentan a la asignatura. Así que esos serán los 3 documentos con los que vamos a jugar a la hora de construir o de diseñar o de adaptar cada una de esas titulaciones. Memoria de verificación, proyecto formativo y, por último, esa guía docente. A ver qué me digo.
¿Cómo organizamos? ¿Cuáles son nuestras unidades para organizar nuestra titulación? Bueno, como sabéis, en los títulos de grado tenemos ladrillitos o piezas de Lego en las cuales tenemos 240, 300 o 300 ECTS. El ECTS es esta medida que utilizamos y que supone esas 25 horas. Vale, sin problema. Esas 25 horas de trabajo que recogen todas las actividades, ¿de acuerdo? Todas las actividades con las que vamos a jugar. Como norma general, las asignaturas en principio son de 6 ECTS y semestrales, como norma general. Es decir, en esta universidad tenemos toda la casuística posible, pero hemos intentado tener un diseño lo suficientemente coherente, bueno, pues para que sea de carácter equilibrado. Que las asignaturas sean múltiplo de 3 para hacer ese encaje. Y cuando ya vamos a cómo tienen que ser esas asignaturas, la formación básica, bueno, pues al menos tiene que ser de un mínimo de 6 ECTS, las obligatorias también de un mínimo de 6 ECTS y las optativas, ahí jugamos con 3 o 6 ECTS. Y si hay asignaturas anuales, bueno, pues tampoco queda otra, porque al ser múltiplo de 3 y máximo 12, pues nos vamos a lo que tenéis ahí, es decir, 9 o 12. ¿De acuerdo? La mayoría, muchas de las titulaciones están prácticamente en este esquema y tened en cuenta que, bueno, como decíamos, al quitar el inglés, pues tendremos que hacer una mínima adaptación para encajar este puzzle. Nuestras unidades de planificación, como hemos indicado antes y como hemos adelantado antes, se centran en asignaturas, materias y módulos, de tal forma que, bueno, todos sabemos que las asignaturas es esa unidad de aprendizaje que me va a venir definida y que tengo que incluir todo el diseño de actividades, incluir esos resultados de aprendizaje, repito, en conocimientos, habilidades y competencias, evaluarla y proponer esas actividades académicas concretas. Me estoy yendo al... ¿Cómo diseño el plan de formación? Bueno, en cuanto a la formación básica, el 25% tiene que ser formación básica, el 25% de los créditos totales. El 25%, bueno, pues en un título de 240 supone esos 60 ECTS. A partir de ahí tengo esa formación de carácter obligatoria, la formación optativa, que ahí no ha cambiado mucho, estaría entre 18 y 48 ECTS y tenemos que hacer esa oferta de doble o de 2,5. Las prácticas externas, que tendrían una extensión máxima del 25% del total. De nuevo, ahí tenemos un punto también de incertidumbre en este momento, puesto que es evidente que todos pensamos que las prácticas externas son absolutamente fundamentales para cualquier titulación. Bueno, pues ya sabéis que en este momento, por la regulación que se está debatiendo y, bueno, pues por el tema del estatuto del becario, estamos ahí en ese puntito de incertidumbre, pero bueno, de momento apostamos que las podamos incluir en todas nuestras titulaciones. Y el trabajo, en este caso, fin de grado, que tendrá un mínimo de 6 ECTS
y un máximo de un 10% de los créditos totales del título. ¿De acuerdo? Podemos incluir alguna otra actividad, que el Real Decreto lo permite, pero bueno, tendríamos también que, lógicamente, regular ese aspecto. Esa interdisciplinariedad que veis ahí es la que comentábamos antes, que estamos considerando varias vías para articularla, pero en los grados, si queremos desde el principio, bueno, pues ya sabéis que en formación básica el 50% tiene que ser del ámbito de conocimiento en el que estemos inscritos o adscritos, pero con el otro 50% también podemos jugar. Y, evidentemente, esa interdisciplinariedad que irá, pues, lógicamente, más a la parte de carácter optativo. ¿Qué opciones tenemos en ese marco? Bueno, pues podemos tener distintas modalidades, como tenéis ahí, presencial, híbrido o virtual, y podemos jugar con ellas. Tenéis ahí las distintas horquillas, pero una titulación presencial marca el 80%, con lo cual quiere decir que podemos jugar con un 20% y tener, bueno, pues alguna asignatura, alguna materia que la podamos hacer en otra modalidad. Quiero decir que no os quedéis o que no nos quedemos de alguna forma en esa parte estática de la horquilla. Juguemos con ello porque eso sí que lo podemos hacer. El tema del idioma, repito, desaparece el inglés, es que no aparece en la directriz, entonces no lo vais a ver. Y también animamos a que se incluyan asignaturas en otras lenguas distintas de la titulación, en inglés o en otras distintas de la titulación, o introducir también asignaturas English Friendly por el carácter, como decíamos, de ese camino que vamos hacia la internacionalización, como no puede ser de otra forma. Aquí, ¿dónde metemos esas competencias transversales que al principio aparecían? Bueno, son las que hemos comentado antes. ¿Cómo las introducimos y cómo las estructuramos? Pues como decíamos, a partir de lo que denominamos asignaturas puntos de control. 2 asignaturas punto control por competencia. En nuestro caso, en el caso de los grados, de tal forma que identificaremos en la titulación preferentemente en básicas y obligatorias, pero como decía, nos lo vamos a hacer fácil. Básicas y obligatorias porque al final son las que cursarán todo el alumnado y podemos garantizar que, bueno, pues que reciben esa formación en competencias. Y repito, esa formación, si nosotros estamos dando álgebra, matemáticas o microeconomía, estaremos jugando a la vez con la asignatura, con la competencia de trabajo en equipo o de pensamiento crítico. Podemos tener varias competencias en una asignatura si ésta lo permite y se va a evaluar de tal forma que, bueno, pues el punto final cuando lo podamos articular es que el estudiante al final tenga la nota en matemáticas, pero certifique que es competente en trabajo en equipo, pensamiento crítico o innovación y creatividad porque las ha cursado en matemáticas, en micro, en álgebra, en innovación, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y se le evaluará. También vamos a hacer fácil esa parte de evaluación para, bueno, pues que el profesorado no tenga que, iremos más quizás aspectos cualitativos, pero pasados a escalas en las cuales podamos evaluar al estudiante. En el punto 6, en el capítulo 6, tenemos la opción de tener distintas estructuras que podemos incluir en nuestras titulaciones. Una de ellas, que a nosotros nos parece atractiva
es la idea de las menciones en el caso de los grados. Las menciones en el caso de los grados supone un mínimo de un 20% de la carga crediticia total. Y además podemos incluir el TFG y podemos incluir las prácticas externas. Por definición, una mención supone una intensificación curricular a lo que es la trayectoria del título. Pero no siempre podemos jugar con ello, ya a eso me refiero. Es decir, que podemos tener esa mención, pues por ejemplo, en el caso de educación, pues hay muchas menciones que apoyan a lo que es el título. Bueno, educación es una profesión regulada, pero como decía, podemos tener no solo que apoye de forma específica, sino que esta mención esté alejada de lo que es el título. Y ahí surge ese guiño a ese concepto del major y el minor que en las universidades anglosajonas les permiten esa flexibilidad. De tal forma que nosotros podemos tener pues una titulación, ahora que veo aquí a Miguel a mi lado, pues en economía con mención en periodismo o al contrario. Es decir, totalmente alejado de lo que es el título, que lo apoye y el estudiante tendrá esa titulación con mención en, lo cual es una forma atractiva de incluir esos aspectos interdisciplinares, darle un dinamismo al título y, bueno, pues obviamente jugar con esos aspectos que nos permiten nuestras directrices y el Real Decreto. Dentro de esas menciones aparece ese concepto de mención dual. Mención dual es distinto que las prácticas. Mención dual supone que el estudiante adquiere su currículum tanto en la universidad como en una institución, en una empresa o en una organización. Supone una firma de convenio por ambas instituciones y en el caso de los grados, pues supone un compromiso muy fuerte por parte de las instituciones que estén implicadas. En el caso de los grados, estamos hablando entre una carga crediticia del 20 y del 40%. Y, bueno, pues es una opción que se nos presenta en el Real Decreto, que las hemos introducido en nuestras directrices. Ya hemos empezado un poco esa andadura en el caso de los másters, que probablemente, bueno, pues sea una forma de pivotarlo un poco más sencilla, pero es una opción que os presentamos y que, bueno, pues está ahí. Tened en cuenta que esto no sirve para los alumnos que están trabajando y que es totalmente distinto de las prácticas externas, porque exige formación por parte de profesorado de la universidad, por parte de las personas que estén en la institución, a la hora de evaluar, etcétera, porque tiene que haber un itinerario dual, itinerario no dual, para garantizar esa formación. En cuanto a las estructuras de innovación docente, se puede vehicular estructuras de innovación docente a lo largo de la titulación que afecten a parte o a global. Cuando me refiero a innovación docente es que decidamos, bueno, pues utilizar el método del caso, que decidimos utilizar para toda la titulación, o bueno, o en nuestro caso hemos introducido en las directrices parte. Bueno, pues técnicas de clase invertida, de aula invertida, de aprendizaje basado en proyectos, problemas, etcétera. Puede afectar, como digo, a toda la titulación o a parte de ella. Dobles titulaciones.
Las dobles titulaciones, bueno, pues no han cambiado especialmente. Como sabéis, al final el estudiante obtiene 2 títulos correspondientes a los que está cursando. Tiene que realizar 2 trabajos fin de grado en este caso. Y bueno, pues en este caso no es demasiado diferente a lo que ya teníamos. Tampoco, bueno, pues somos muy fan de las dobles titulaciones en el sentido que puede hipotecar ciertos alumnos brillantes. En muchos casos es para muy poco número de alumnos, pero bueno, es una opción y que puede haber propuestas atractivas y que está ahí. Y en el caso de los grados, hay otra posibilidad, que es lo que se denomina los itinerarios abiertos. De nuevo, ahí nos encontramos con un problema que es el cupo, porque muy poquitos estudiantes pueden acceder a esos itinerarios abiertos. Los itinerarios abiertos suponen que pueden cursar asignaturas de 2 titulaciones diferentes, pero pertenecientes al mismo ámbito. La cuestión es que al final tenemos que optar por el 10% de los estudiantes de aquella titulación que tenga menor número de alumnos. Así que esta posibilidad también está abierta y luego se incorporan a una u a otra de las titulaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, pues a partir de aquí tenemos la posibilidad de titulaciones conjuntas con otras universidades españolas o extranjeras. En este caso tampoco ha cambiado mucho de lo que teníamos, es complejo gestionarlo y bueno, pues exige un convenio de colaboración entre las distintas titulaciones para poder gestionar esta titulación conjunta. Y hay otras posibilidades que puedan aparecer, que antes lo comentaba con Ana, ¿no? Con universidades extranjeras que no entraban en este marco de titulación conjunta y que podían ser más flexibles, con lo cual, bueno, pues hay ciertas experiencias en este sentido. Y bueno, pues para terminar, el capítulo 8 incluiría toda la parte de extinción y adaptación de los planes de estudio con la regulación que ello conlleva y que cerraría bueno, pues este capítulo y el compartir con vosotros un poco hacia dónde nos dirigimos en este nuevo año que comienza y sobre todo daros las gracias. Estamos abiertos a cualquier pregunta, sugerencia para que nos deis feedback y a ver cómo nos va a todos en este primer semestre y podamos ir conformándolo. Así que muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que nos queráis plantear y que podamos aclarar, y si no sabemos, pues lo preguntaremos y lo pensaremos. O sea que muchísimas gracias.